Muy buenos días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, soy instructor en el curso Interpretación de Planos para Maquinaria Industrial. Les doy la bienvenida a esta, la segunda conferencia web de nuestro curso, esperando que las cosas en el mismo pues, se hayan desarrollado de la mejor forma posible y que no hayan tenido grandes inconvenientes en el desarrollo de las diferentes actividades. Quiero recordarles que tenemos diferentes espacios de comunicación. Tienen mi correo electrónico por el cual siempre voy a estar pendiente de ustedes de cualquier duda, cualquier pregunta. Tienen el espacio de mensajería interna, que es el sobrecito que se encuentra en la parte superior. Este sobrecito es de mensajería interna y pueden también comunicarse conmigo. Tienen el foro de dudas e inquietudes que encuentran en este espacio. Aquí simplemente hacen clic en foro. Cuando cuando les aparezca el sitio en donde están ubicados todos los foros, pues buscan el foro de dudas e inquietudes y ahí ustedes pueden hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta que quieran pertinentes. Y por último, tenemos eh, la atención sincrónica. La atención sincrónica que va a ser esta semana que entra. Ojo, esta semana que entra, la atención sincrónica va a ser el día martes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. El día martes de 10 de la mañana a 11 de la mañana va a cambiar la atención sincrónica solamente por esta semana. Como les decía, tenemos los foros también para que hagan preguntas. Tenemos el foro de dudas e inquietudes. Simplemente hacen clic en responder, ahí se les despliega la pantalla de los foros. Usted aquí hace su pregunta, hace clic en responder, me llega a mí su pregunta y ya, yo estaré pendiente entonces de cualquier duda, cualquier consulta que tengan ustedes con respecto a el contenido del curso o el manejo de la plataforma. Bueno, tenemos nuestra guía, recuerden que tenemos nuestra guía que ustedes tienen que descargar, tienen que mirar muy bien porque aquí les decimos qué hacer. Entonces, para esta segunda actividad hay dos evidencias. Una de ellas es una actividad interactiva, que esta actividad interactiva es un examen y es sobre métodos de proyección en 3D. Entonces, ustedes entran ahí en la plataforma, entran al botón de entran al botón contenido del curso. Aquí en contenido del curso van a ir a proyectos, después de proyectos van a ir a actividades 2, después aquí, si ustedes ven, dice actividad interactiva. Ustedes aquí van a encontrar actividad interactiva, métodos de proyección. Hacen clic en actividad interactiva, de nuevo clic en actividad interactiva y se les va a desplegar aquí esta nueva pantalla. En esta pantalla hacen clic en ver Scrum y ahí ya tienen la actividad interactiva para que la desarrollen. Y la segunda actividad que tienen para esta semana es un taller de métodos de proyección en 2D. Ese es un taller, esa es una evidencia de envío. Entonces, para esta actividad, está este tallercito que ahorita más ratico se los voy a enviar al correo electrónico, como es mi costumbre. Esta información, damas, esta información, caballeros, todo esto lo encuentran ustedes en la plataforma, pero yo voy a tratar de facilitarles un poquitico la vida, pues les envío generalmente la guía del taller y el material de la semana para que les quede un poquitico más fácil. Pero eso no significa que ustedes no tengan que entrar a la plataforma y bajar todos estos documentos si así lo requieren. Bueno, entonces esas son las dos actividades que tienen en esta semana. Les recuerdo, una actividad interactiva y un taller que tienen que enviar el taller. Entonces, ahorita más ratico, yo se los envío sus correos electrónicos para que les queden ahí y no tengan mayor inconveniente a la hora de hacer el desarrollo de sus diferentes actividades. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que tiene que ver con ingeniería de proyección. Ese es nuestro curso. Nuestro curso es de interpretación de planos, entonces nosotros tenemos que estar en capacidad de ver técnicamente cómo debe mostrarse un plano o cómo debe hacerse un plano. Miren aquí, cosa curiosa, nosotros a veces tendemos a creer que lo que hacemos nosotros es nuestro, es de la actualidad. Si ustedes se fijan, y tuviéramos esto así grande, como lo agrandé,
El título de esta diapositiva es El dibujo técnico de la antigüedad. Pero si yo miro este elemento solito, así de hecho, me voy a dar cuenta de que es un plano tal cual como lo conocemos hoy en día. Yo diría, así mirándolo rápidamente, donde yo estuviera mirando la revista, donde estuviera mirando algo, vería que es la planta la planta de algo, o sea, el dibujo de planta de algo, de un almacén, de un taller, de algo así, de un edificio de algo, que piensan después de hacer de pronto una distribución en planta. Yo pensaría eso, realmente no. El dibujo no es el dibujo técnico no es de ahora, sino viene desde la antigüedad. Este dibujo que les estoy mostrando es de 2450 años antes de Cristo, antes de Cristo, y está ahí, lo hizo un arquitecto, y está en el Museo del Louvre en París, y es una representación esquemática de los planos de un edificio. Como se dan cuenta, nosotros estamos hablando de dibujo técnico desde hace muchos años y de pronto no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Hay una clasificación que vamos a mirar rápidamente y es una clasificación con respecto al objetivo. Entonces, con respecto al objetivo, yo puedo tener los croquis, que es una representación a mano alzada, puedo tener el dibujo como tal, que ya es una representación que es a escala con todos los datos que yo necesito para conocer algo. Tendría el plano, tenía el plano que mira la relación de los objetos en relación con su función. Y tenemos diferentes gráficos, diagramas, que es una representación gráfica de medidas, valores, tablas de algo, así que vamos a mirar. También con respecto a la forma de confección. Y aquí vamos a mirar un poquitico el pasado. Me atrevo a decir el pasado porque de pronto los que son muy jóvenes, de pronto sí, de pronto no, yo no sé con quién estoy hablando aquí en el curso, no sabían que, o no lo han hecho mucho, o lo hicieron muy pequeños, de dibujos a lápiz o dibujos a tinta. El dibujo a lápiz seguramente sí lo hicieron, y es cualquiera de estos que miramos acá, pero hecho a lápiz. El dibujo a tinta ya cambia, es algo de mi era, que cuando yo estudié, cuando yo estuve en el colegio, cuando yo, sobre todo en el colegio, algo en la universidad, hacíamos los dibujos en papel, los dibujos técnicos, los dibujos mecánicos, los hacíamos en papel. Este papel lo hacíamos a lápiz, con lápiz HB, lápiz 2H, lápiz H, lápiz 3H, 4H, dependiendo de lo que necesitáramos. Y después de ese dibujo a lápiz, lo reteníamos a tinta para entregar el dibujo a tinta. O sea, queríamos primero el lápiz y después la tinta para hacerlo a tinta. Después, los originales, que es cualquier dibujo que se hace por primera vez, y después de original tenemos las reproducciones, que son copias. Nosotros antes hacíamos fotocopias, hoy en día, ustedes también hacen fotocopias, pero hoy en día tenemos muchos los dibujos hechos por ordenador y que simplemente le hacemos una reproducción o lo enviamos por correo electrónico o por algún tipo de red y simplemente lo tenemos otra parte. Dependiendo de su contenido, tenemos el dibujo general o dibujo conjunto en donde miramos una máquina vista en su totalidad. El despiece, que ya es el despiece es algo duro. El despiece tiene que ver con tener un objeto, cualquiera que sea. Voy a mostrarles el elemento que yo utilizo para apoyar mi celular y es este elemento. Entonces, si yo tengo este elemento y fuera un dibujo general, simplemente cojo y dibujo este elemento, lo dibujo este elemento, seguramente en algún tipo de proyección para que se vea muy bien, de pronto así se vería bien todo el elemento y ya no hay ningún problema. Cuando estamos hablando de despiece, yo cojo este elemento y aquí tiene un elemento, lo dibujo aparte, aquí tiene otro elemento, lo dibujo aparte, otro elemento lo dibujo aparte, esta base a otra parte, aquí tiene otro elemento, lo dibujo aparte y esta base lo dibujo a otra parte. Esto es lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, con una válvula, por ejemplo, con una máquina a veces complicada, en donde cogíamos ese dibujo que generalmente era así primero y le hacíamos ese despiece para poder observar y poder ver con sus medidas cada una de las partes que componen ese dibujo. Esos dibujos, cuando uno hacía esos dibujos, ya era porque sabía dibujar. Entonces,
perdón, dibujo de grupo, donde tenemos diferentes piezas de un mismo elemento, dibujo de taller, cuando hacemos una representación en donde doy detalles de diferentes cosas, simplemente para que en el taller sepan un poco más de las cosas del dibujo, una, un esquema, que es una representación simbólica. Y aquí empezamos cuando hablamos hablar de esquemas, de representaciones simbólicas, para decirles que cuando estamos leyendo planos, no siempre vamos a ver el elemento como tal. Yo puedo tener un esquema de una línea neumática, en donde simplemente tengo por líneas la tubería, o sea, no dibujo la tubería, y tengo con algunas figuras muy pequeñas una válvula, un paso, algo así, en donde muy esquemáticamente yo tengo que leer en el plano qué es lo que hay ahí, porque es un dibujo esquemático. Tenemos, dependiendo de su destino, el dibujo de taller, que era el que estamos hablando ahora, y se lo va a tener entonces el operario y va a tener la información necesaria para que haga esa pieza. El dibujo de mecanizado, donde yo le digo al mecánico, al mecánico industrial, donde yo le digo a la persona que está haciendo un mecanizado de esa pieza, una fresa, un cepillo, qué hay que hacer y cómo tiene que hacerlo. Dibujo de montaje, cuando nosotros utilizamos y vamos a un almacén de cadena, por ejemplo, y compramos un mueble desarmado. Entonces, ese mueble desarmado viene con un dibujo de montaje y ese dibujo de montaje me dice cómo yo debo armar esa pieza y que nos pegamos unas enredadas a veces muy complicadas haciendo ese montaje. Dibujo de clases cuando tengo un objeto, el mismo, pero se diferencian en tamaños, en colores o algo, entonces ahí está la diferencia. Dibujo de ofertas, que es entonces, bueno, algo ya cuando desde la parte de marketing que me dice esto está barato, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy importante y que es muy real y muy de nuestra cotidianidad, es muy importante, siempre me gusta entretenerme algo de esto, es el aseo en el dibujo técnico. Cuando usted está leyendo un plano, para usted es importante que ese plano esté aseado. Ojo, aquí hay unas comillas, porque por ahí de pronto ese dibujo es un dibujo de los que estoy hablando yo que está en el taller. Si está en el taller, obviamente los operarios no van a lavarse las manos cada vez que vayan a coger ese dibujo, sino que los operarios lo ensucian. Hay que entender que está ahí sucio y que cuando usted lo manipule puede estar lleno de grasa, puede estar lleno de aceite, puede estar lleno de algo, pero ojalá que no esté untado de tinto, ojalá que no estén fumando ahí, que se vea la colilla, las cosas ahí encima, ¿no? Hay un uso normal que requiere que las cosas tengan a cierto aspecto, pero fuera de lo normal, no debe ser. Y muy importante, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me pasa muy seguido, y ahorita lo estoy mirando, la pantalla de mi computador y mi teclado están sucios. Entonces uno tiene que hacerle ese aseo a su herramienta porque yo dibujo en mi computador. Yo tengo mi pantalla aquí enfrente y todo, requiero que la pantalla esté muy limpia, requiero que el teclado esté muy limpio porque esa es la representación de mi aseo en el dibujo. Entonces esa parte es muy importante. Cuando ustedes van a mostrar, muchas veces ustedes muestran una pieza en su propio computador. Entonces la persona que lo está mirando, esa persona va a observar que su computador está sucio. ¿Por qué va a observarlo? Porque es la primera vez que lo ve y cuando uno mira una cosa por primera vez, uno lo mira y uno detalle se da cuenta, pero esta persona si no tiene cuidado en su computador, ¿cómo va a tener cuidado con lo que yo le mandé a hacer? Entonces, esa parte es de mucho cuidado. Definición y concepto de normalización. Todo lo que nosotros vamos a hablar de interpretación de planos tiene que ver con las normas, tiene que ver con la normalización. Yo no voy a inventar un elemento, sino que esos elementos ya están inventados y están definidos en una norma. Y una norma es una regla a seguir para llegar a un fin predeterminado. Lo estoy leyendo al pie de la letra porque es muy importante. Las reglas unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos. Nosotros tenemos varias y nos tenemos que basar en el dibujo técnico, sobre todo en estas normas, estas normas. Estas normas tienen grandes ventajas porque en cuanto a la economía me simplifican los recursos, son muy útiles porque miren que lo que yo hago aquí en Colombia, si yo lo bajo norma, yo se lo voy a enviar a clientes míos o me lo pidieron clientes, me lo pidió un cliente de Estados Unidos, pero el cliente de Estados Unidos es un subcontratista de antes de lo que se lo pidió en Europa. Entonces, lo que yo haga aquí en Colombia
tiene que poder ser leído por el de Estados Unidos y tiene que poder ser leído por el de Europa. Entonces, eso lo hacen las normas. Tiene que ser de gran calidad. Las normas miran y tratan y ven de que las cosas que se hacen siempre sean repetitivas, que siempre lo haga yo de la misma forma, que siempre yo lo lea de la misma forma y que lo haga con mucha calidad, reducción del número de tipos de determinado producto, simplificación en los diseños, reducción en transporte, almacenamiento, embalaje, etcétera. Eso lo hace la norma. Simplificación en los diseños, lo que yo les decía. Yo para mostrar una línea eléctrica, para mostrar algo eléctrico, yo no tengo por qué dibujar en mi plano las tomas eléctricas, sino que yo no tengo por qué dibujar los tubos, yo no tengo por qué dibujar los cables, sino que hay una norma que me va a decir a mí cómo tengo yo que colocar esas tomas, cómo yo tengo que colocar esos diferentes elementos eléctricos que hay en un plano eléctrico y simplifico así. Eso está que normatizado. Nosotros trabajamos con un instituto colombiano de normas técnicas que se llama el Contec. Voy a mostrárselo. Algunos de ustedes, creo que todos, conocen el Contec, pero aquí les vamos a mostrar, voy a mostrarles la página del Contec. Es importante que todos la conozcamos, que todos sepamos que existe, que todos sepamos que aquí se pueden comprar normas, que yo puedo aquí buscar, que aquí hay una tienda en donde yo puedo ir a buscar ahí, voy a colocar acá dibujo técnico, dibujo técnico, y voy a hacer la búsqueda, a ver qué me arroja. Entonces me está arrojando una NTC de escalas, una NTC de dibujo técnico para cristalería. Miren, esta es la primera vez que veo esta, no conocía la carita de cristalería. Voy a seguir mirando un NTC para plegado, NTC de construcción, de plegado de nuevo, dibujo técnico, lista de ítems, NTC, dibujo técnico, referencia de ítems, para microcopiado de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas normas y ustedes aquí pueden entrar a comprarlas. ¿En dónde queda el contexto físicamente? Queda en Bogotá, por la calle 26. Si ustedes conocen no, perdón, la Universidad Nacional queda por la 26, más adelante de la Universidad Nacional, yendo hacia el norte, por el carril del norte. Entonces ahí van a encontrar ustedes, si quieren ir, es chévere, para que les guste ir allá y mirar y consultar. Mire, tenemos aquí tengo diferentes tipos de normas que son solamente de dibujo técnico. O usted puede entrar ahí a la página porque usted de pronto no está aquí en Bogotá, sino está en otra parte del país, entonces usted puede entrar ahí a la tienda de ellos y las compra. Las normas debe comprarlas. Las normas a veces las encuentra uno o las encuentra, a veces no, las encuentra uno en bibliotecas, de pronto algún amigo las tiene, nosotros les dejamos en el curso algunas normas, pero las normas es bueno comprarlas porque las compra uno y siempre va a tener la última versión, la última edición, y eso es muy importante, tener la última edición, porque ellos dicen lo último, lo último, lo último que hay, y las últimas ediciones son lo que se le ha hecho. Entonces es muy importante que sepan que Telecom tenemos diferentes tipos de normas de dibujo. NTC, cuando hablamos de NTC, hablamos de norma técnica colombiana. Entonces tenemos la 1594 que habla de terminología importante para la lectura de planos, la 1580 que habla de escala, tenemos que saber qué es una escala, la 1687 que es la parte del plegado, ya vamos a hablar un poquito de eso, la 1914 que habla de rotulado de planos, importante para hacer una lectura, y la 1777 que principios generales de representación que habla de vistas, de posiciones relativas de las vistas, y esto debemos saberlo nosotros para la lectura de planos. Esto tiene que ver, esto que estoy mostrando aquí es la parte del plegado. También la mayoría de ustedes, no estoy seguro, pero me atrevería a decir que la mayoría de ustedes no saben a qué se refiere esto. Resulta que los formatos, digamos, comerciales, voy a hablarlo así, los formatos comerciales van del formato A4 al formato A0. Esos son los comerciales, los que van del A4 al A0. Cuando hablamos de formatos comerciales, estoy hablando del formato que se utiliza normalmente, diciendo que el A0
es el más grande y va siendo más pequeño el A1, el A2 más pequeño que el A1, el A3 más pequeño que el A2, el A4 más pequeño que el A5, hay formato A5, hay formato A6 y así, pero digamos que lo comercial, lo que se utiliza es desde el A4 al A0, siendo el A0 lo más grande normativo en parte de la normatividad que se utiliza. Siendo el A0, voy a hablarle en milímetros de 841 milímetros por 1189 milímetros, es decir, casi un metro por 1.1 metros. Estamos hablando de un formato que es bastante grande y que si vemos este dibujo que tengo aquí a la derecha, es la parte externa que es todo. El formato A0 es ya toda la parte externa. El formato A1 sería la mitad del formato A0. Miren, aquí lo tienen. Si ven que aquí tenemos 841, 841 y ese 594, si usted lo multiplica por 2, le da 1189, que significa que es la mitad. El A1. El A2 es la mitad del A0. El A3 es la mitad de la 2. El A4 es la mitad de la 3. ¿Cuál generalmente utilizamos nosotros para hacer nuestros dibujos normales? Entre el A4 y el A3. Ya raramente se utilizaba el A2 o se utiliza el A2, raramente se utiliza el A1 y raramente se utiliza el A0, pero ahí están normalizados y tienen la norma UNE 1027 nos habla del plegado, es decir, lo tengo yo el formato grande y cualquiera de ellos, desde la 4 en adelante, la idea es que cuando yo plegue un formato A4, cuando termine de plegarlo, me quede del tamaño de la 1 o de la 0 o de la 3 o de la 2, me queden del A4. ¿Eso con qué objetivo? Pues para poder transportarlo fácilmente, para poder llevarlo fácilmente de un lado a otro. Hoy en día ve uno mucho y ya no los pliega sobre todo en arquitectura, sino que los doblan y cargan un tubo a la espalda de gran tamaño en donde están esos formatos grandes ahí ya doblados. Entonces se hace el plegado con el objetivo de tenerlos más pequeños para poder cargar. Y también está la parte del rotulado, que es muy importante la parte del rotulado porque me dice qué es ahí, qué es lo que hay ahí, quién lo hizo, quién lo revisó, quién lo aprobó y por ejemplo, este dato muy importante que tenemos aquí en la parte de aquí abajo, mire, me dice que hay una hoja de 4. Entonces yo cuando yo encuentro es que tengo 3 nada más, ¿dónde está la cuarta? O tengo 2 nada más, ¿dónde está la tercera? O tengo uno, o sea, me faltó uno. Entonces es muy importante. Y el rótulo siempre se va a hacer en la parte inferior derecha, en la parte inferior derecha del formato, en la parte inferior derecha del formato. Tenemos las escalas que tenemos, por ejemplo, elementos, tenemos la escala natural, tamaño real, o sea, por cada centímetro, por cada milímetro, un milímetro de papel. Escala reducción, tengo un elemento muy grande y voy a dibujarlo, entonces por cada 2 milímetros reales, o 2 centímetros, o 2 unidades reales, hablemos de unidades, por cada 2 unidades reales yo coloco una unidad en el papel. Si tengo 1 a 3, que es lo que tengo yo acá. Aquí tengo 1 a 2, entonces por cada 2 unidades reales, una en el papel. Si tengo 1 a 3, significa que por cada 3 unidades reales, yo tengo una en el papel. Y tengo la escala de ampliación, que es lo contrario. Por cada 2 unidades en el papel, la real es una. Entonces, si yo tengo 5 unidades reales en el papel, perdón, la real va a ser 1. Entonces, simplemente hay elementos que yo los voy a poder dibujar en escala real, digamos mi celular, que yo lo puedo dibujar en escala real porque no hay ningún problema, entonces lo dibujo uno a uno. Pero si ya miro las cámaras, entonces yo miro que las cámaras ya son muy pequeñas y como las cámaras son muy pequeñas, entonces yo tengo que hacerlo en una escala de ampliación. O si ya no tengo mi celular, sino que tengo un carro, entonces el carro no voy a poder dibujarlo en su tamaño real, entonces lo dibujo en una escala de reducción. Dependiendo de lo que yo necesite, escojo la escala específica o pertinente. Tenemos entonces diferentes tipos de líneas, tenemos diferentes tipos de líneas que colocamos en un papel, que colocamos en la pantalla del computador con el objetivo de poder leerlo. Si yo tuviera este dibujo que tengo acá,
Si yo tengo este dibujo que tengo acá y lo tuviera yo este dibujo todo con el mismo tipo de líneas, yo no sabría qué hay aquí y no sabría cómo leerlo. Entonces tenemos, por ejemplo, este archivado que me está indicando un corte. Tenemos esta línea que es una línea de contorno. Tenemos estas líneas que son líneas de eje, estas que están aquí que son líneas de eje. Tenemos estas líneas que son líneas de cota, y estas que son líneas auxiliares de cota, líneas de cota, que todas tienen unas características diferentes y que tengo yo que aprender a leer. Tengo yo que aprender a leer y saber cuándo es de contorno, cuándo es de intersección, cuándo es de proyección, cuándo es, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con una buena lectura de un plano. Cuando hablamos de sistemas de proyección, hablamos básicamente de dos sistemas que están reglamentados, están vistos en una norma ISO. Y me está hablando de que si yo tengo un objeto, yo puedo representar este objeto que tiene diferentes vistas, los puedo representar gráficamente y lo vamos a ver con respecto a dos objetos. Este objeto tiene la letra A que está mirando la vista de frente, la letra B que está mirando una vista superior, la vista C que está mirando la vista lateral derecha, la letra C, perdón, la letra D que está mirando la vista lateral izquierda, la letra E que está mirando una inferior y la F una posterior. Entonces tenemos dos sistemas que me dicen a mí cómo coloco esas vistas en un plano. Y tenemos el sistema europeo y tenemos el sistema americano. El sistema europeo tiene que ver con que primero tengo yo el plano, tengo yo el observador y tengo yo lo que, como lo ven acá. Primero tengo yo el plano, luego está el observador y luego el objeto. Y en el sistema americano tengo primero el observador, después del plano y después del objeto. Si ustedes ven, el objeto está dentro de un cubo transparente. Y dentro de este, ¿recuerdan las vistas? Por ejemplo, mire, en el sistema americano, la vista E, que es la posterior, la vista E, la que está posterior, está en la parte de arriba en el sistema europeo. Y en el sistema americano, la vista E está en la parte de abajo. Entonces se diferencian estos dos elementos estos dos sistemas, discúlpenme, en la posición de las vistas en el papel y se llama el primer ángulo europeo y el tercer ángulo o americano. Si vemos aquí ya, ustedes ven este cubo que estamos mirando acá, ya aquí lo desplegamos, aquí se ve que estoy botando para atrás las vistas en el sistema europeo y estoy botando para adelante las vistas en el sistema americano. Y fíjense bien que aquí se ve el cubito, se ve más oscurito en la parte de adelante y aquí el cubito se alcanza a ver en la parte de atrás. Entonces, en el sistema europeo todo lo despliego para atrás y en el sistema americano todo lo despliego hacia adelante. ¿Qué me queda fijo? Me queda fijo siempre la vista de frente, que sería la letra A. Y las demás vistas cambian. Si ustedes ven aquí en el sistema europeo, la vista E, que sería la vista inferior, está en la parte superior. Y la vista B, que sería que es la superior, está en la parte de abajo. El sistema americano está en el contrario. Y si ustedes ven acá, que aquí quería llegar, este grafiquito que tengo yo aquí abajo me está diciendo que estoy hablando del sistema europeo. Entonces, cuando yo vaya a ver mi plano, cuando yo vaya a ver mi rótulo, yo allá mi rótulo voy a encontrar este elemento. Si yo veo este elemento que tengo aquí en la parte de abajo, yo sé que las vistas están en el sistema europeo. Si yo veo este otro elemento que está, lo tengo al otro lado, yo voy a saber que mis vistas están en el sistema americano. Yo voy a leer inmediatamente eso que sucede. Aquí lo tenemos un poquitico mejor. Entonces tenemos un cono truncado ahí, en el cual en el sistema europeo la representación del cono está en la parte izquierda y en la parte derecha está el cono en el sistema americano. No es nada complicado, pero sí se requiere un poquito de cuidado, un poquito de conocimiento para poder entender, para poder mirar
estas cosas y ya yo voy a poder leerlo fácilmente. Recordarles entonces, mis queridas damas, primero que todo, mis queridos caballeros, que la atención sincrónica va a ser el martes para ustedes de 10 a 11 de la mañana solamente para la semana entrante, solamente para la semana entrante. Y la conferencia web para ustedes va a ser el próximo jueves a las, creo que la de ustedes a las 10 de la mañana, sí, a las 10 de la mañana la conferencia web. Y para la conferencia web les va a llegar el día martes la invitación con el link y recordando que se juegue todo lo que les estoy diciendo de una vez. Y ya en el aviso que les coloqué esta semana, pues ya les coloqué que la atención sincrónica es el próximo martes. Muchas gracias, muy bien. Eso es lo que tenía que contar del día de hoy. Voy a cerrar la grabación ya hoy, Cristian, y si hay alguna pregunta, con todo gusto la contesto.